Gracias por estar acá, gracias por formar parte de nuestro staff de observadores y lectores de la realidad. Bienvenido, es un placer, Paul, tenerte acá en la ciudad de La Paz. ¿Cómo estás? Te voy a tutear porque somos parte del equipo. Así es, ¿no? Yo estoy muy honrado, agradecido por la invitación, honrado y agradecido por estar acá para poder hablar, ¿no?, sobre justo 2 años del presidente Luis Arce, con conflictos, y los conflictos de entrada, internos y externos, no hay dónde perderse. Y obviamente también hay que hablar, ¿no?, de los retos y desafíos, porque tenemos que apuntar como bolivianos hacia una Bolivia que queremos rumbo al bicentenario. No hay que olvidarnos, este año se va y ese bicentenario ya cada vez está más cerca. Y obviamente siempre es momento de reflexión y análisis como bolivianos. Ni me digas que se va. A mí me encanta el 2022 porque me parece un número lindo. El 2022 creo que es un número mágico que nos ha traído muchos problemas, pero muchos desafíos también y algunos logros después de un tiempo muy duro en el país que ha tenido su peor episodio el 2019, pero que creo que nos plantea una serie de tareas todavía como país para reconstruirnos en todas nuestras diversidades. Paul, tú hablaste en un primer momento de los conflictos internos y externos. A ver, nómbralos. Exactamente. Lo primero que hay que decir es que si hablamos de los conflictos internos dentro del movimiento al socialismo, voy a ser muy honesto. Al principio yo pensaba que la pelea de vistas contra arcistas y choquehuanquistas, pues voy a ser franco, pensé que era una cortina de humo inclusive, o algo de que era un desatino entre 2 o 3 personas. O algo para marear la perdiz. Claro, pensábamos eso. Luego, con el transcurso de los días, nos damos cuenta de que ese tema del conflicto no es marear la perdiz, no es una cortina de humo, es una realidad latente. Es más, inclusive el día de hoy yo veía parlamentarios que están en contra de las directivas, que se han armado, que ya con memorial en mano están yendo a fiscalía bajo denunciar a varios legisladores del MAS. La oposición, por si acaso, acá solo la menciono porque no tiene relevancia, por eso. Bajo el tipo de usurpación de funciones, por ejemplo. Las oposiciones, Claro, hay muchas oposiciones. Aclararé, oposición legislativa. Así es. Sí. Que básicamente son 2, Comunidad Ciudadana y Creemos. Creo que ahí se acaba la lista, ¿no? Y creo que eso es más que suficiente para mostrar que es oposición legislativa. Bien, gracias. Pasamos. Pero ahora hay una situación muy tensa y hay que ser realistas. Obviamente el discurso del presidente, aparte de los conflictos externos que todavía no estamos mencionándolos, se ve de una u otra manera enlodada, querramos o no, por estos conflictos internos. Desconocimiento de una directiva, o sea, de la Cámara Baja, del órgano legislativo, que en mi criterio es el órgano más espectacular de todos, en mi criterio. ¿Por qué? Porque resulta que todos los sectores del país, no hay persona alguna que no tenga un nivel de representación de un diputado o senador en el legislativo. E históricamente el legislativo fue el órgano que puso freno al poder del rey y es el órgano del pueblo y así tiene que seguir siendo. Pero ahora vemos que la Cámara Baja ahora parece con que algunos miembros del MAS quieren desconocer a esa directiva a la cabeza de Jerez Mercado. ¿Es la cancha en la que se ha descubierto los verdaderos problemas dentro del MAS para ti, Paul? No solamente es eso, sino que en este momento es el escenario donde va a poner muchas trabas al actual presidente. Ese es el detalle. Y eso es también un nivel que el presidente y quienes lo rodean tienen que preocuparse. Hay una frase que dice, no solamente un político tiene que preocuparse por lo que tu rival hace. A veces solamente hay que ver dentro de casa lo que está sucediendo para ver qué acciones tomar dentro de casa. La peor guerra nunca va a ser la guerra externa, siempre va a ser la guerra interna. Esa es la peor, debe ser la más dolorosa además porque es entre los tuyos. Paul Coca, olvidé recordar a nuestros amigos y amigas que es abogado, analista político, cruceño de nacimiento, pero va y viene y por eso tenemos el placer de tenerlo aquí en el seno de esta bellísima ciudad. Estoy también junto a Hugo Moldis. Hugo Moldis, parte del movimiento al socialismo, ha asumido varias funciones, es también analista, colaborador del periódico y para hacerme la vida fácil voy a tutear a derecha e izquierda para que estemos a gusto todos. Hugo Moldis, gracias por estar aquí, gracias por llegar a los estudios. Bienvenido. Un gusto estar aquí contigo, Claudia, estar también con Paul
y bueno, es un momento interesante para el país. ¿Y qué momento? 2 años de Arce. De hecho, tal vez en algún momento tengamos que hacer una conexión con la señal de Canal 7 de Bolivia TV, porque de pronto nos podemos perder una parte importante del informe de Luis Arce. 2 años de Luis Arce en medio de, titulamos en La Razón, logros económicos, desafíos económicos en un momento tan difícil, pero al mismo tiempo, como nos acaba de describir Paul, hay un momento adentro muy difícil y afuera con los conflictos que se quieren contagiar hoy en un paro debilitado a nivel nacional, pero muy prolongado en Santa Cruz. Entonces tenemos una tensión política en torno al censo, que no es político, pero se ha politizado, con foco en Santa Cruz, con sede en Santa Cruz, no logra activarse todavía a nivel nacional, pero bien sabe Moldis que en la política no todo está dicho, no todo tiene un guión, y este es el escenario político hacia afuera, político hacia adentro, económico, que enfrenta Luis Arce. No es un momento para dormirse dentro del MAS, ¿no, Hugo? Sí, a ver, una visión de haber sido parte del quien construyó, de los constructores del instrumento político, luego movimiento del socialismo, pero sobre todo desde mi concepción comunista, ¿no? A ver, momento difícil porque hay varias cosas que están en disputa, ¿no? Mundialmente hay una disputa por la hegemonía, por un nuevo orden mundial de la que Bolivia y ningún país del mundo puede estar exento, y que está alineando fuerzas en una u otra dirección, directa o indirectamente, y eso produce ruidos. Segundo, una recesión económica capitalista que se ha agudizado con la pandemia y con la crisis militar en el este de Europa, ¿no? Porque ese es el orden. Muchos tratan de indicarle o a la pandemia o a la crisis rusa y ucraniana que hay. No, son la expresión de ese orden mundial. Tercero, una Bolivia que sale de un gobierno de facto hace 2 años que tuvo por malo no solamente su origen, sino además de eso que no hizo absolutamente nada. Y un año que se pierde en economía equivale a 2 o 3 años en términos concretos, en sus efectos, ¿no? Y Luis Arce está enfrentando, yo diría de manera exitosa, dado ese contexto mundial, la reactivación económica, torpedeada por una guerra económica hoy a título de censo 2023, ¿no? Hay una guerra política y hay una guerra económica contra Luis Arce. No está logrando ampliarse al resto del país, pero tiene la complicidad de quienes también tuvieron que ver con el golpe del 2019, ¿no? Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, Doria Medina, casi totalmente irrepresentativo, pero bueno, como nombre todavía pesa, ¿no? Moviéndose por Tarija, moviéndose por Santa Cruz, tratando de reconstituir, me imagino, el bloque político que terminó con la presidencia de Evo Morales, y en medio de eso una crisis al interior del partido más importante. Pensé que iba a citar Camacho como primer actor antes que Doria Medina. No, es que Camacho está visible, ¿no? Lo que yo digo son actores encubiertos, unos en mediana intensidad, el señor Mesa, que no agarra hasta ahora, que no da pie con bola. Más atrás el señor Doria Medina, que dejan atrás incluso, a mí me parece ridículo quienes reivindican la democracia liberal burguesa, deja atrás el hecho de que institucionalmente 8 de 9 gobernaciones respaldaron la propuesta del gobierno de censo 2024, de que la mayor parte de las alcaldías se pronunciaron en la misma dirección, de que la mayor parte de los rectores también, y resulta que le dejamos a Santa Cruz librar la batalla en la que estamos de acuerdo, digo, eso es lo que debe pensar el señor Mesa y el señor Doria Medina, olvidándose que detrás del señor Camacho hay la cristalización, la materialización de un proyecto fascistoide que está presente hoy en América Latina en varios países, o como gobierno o como corriente
como corriente política. Hugo, hasta aquí llegaremos con el Claro conflicto. Quiero pasarle la palabra a Paul. ¿Por qué? Porque acaba de poner sobre la mesa, Hugo, esta idea de una guerra económica y política en Santa Cruz. Me gustaría conocer la percepción de quien transita entre La Paz y Santa Cruz. Paul. Resulta que hay algo interesante. Hay una frase que dice, hablando de guerras, ¿cuál es la mejor guerra? ¿La que enfrentas con un enemigo o la otra guerra que ahorita haré referencia? No es un secreto que cuando el presidente Arce Catacora jura el cargo y lleva de manera exitosa con fondos de por medio las elecciones subnacionales 2021, que es decir, el presidente Arce fue la primera meta cumplida, hay que reconocer, el proceso eleccionario 2021, nos encontramos con un mapa donde el MAS como partido tenía 3 gobernaciones, Oruro, Potosí y Cochabamba, y el resto era el escenario mejor para la oposición. Pero resulta que ahí nos encontramos con un escenario de que hay gobernadores, algunos disidentes del MAS, hay que decirlo, que prefirieron estar en una situación de centro, ni con la oposición ni con el gobierno. En lo que la oposición me beneficie, estaré. Lo que la oposición no me beneficie, no estaré. Y de pronto nos encontramos con que hay un Luis Fernando Camacho que gana Santa Cruz en primera vuelta, que ya sabíamos cuál iba a ser el accionar de Camacho. Si hay que hablar de virtudes de Camacho, Camacho es frontal al gobierno de Arce Catacora y ha sido frontal contra Evo Morales. Creo que eso es algo que nadie va a discutir. Nadie puede negar que Camacho nunca ha sido frontal ni contra Evo ni contra Arce, a diferencia de otros gobernadores que son tibios. Y perdón que use la palabra tibio, pero o eres de un lugar o eres de otro. Hay gobernadores tibios. De pronto, como que el presidente ya sabía muy bien a qué se tenía que enfrentar, qué significaba que Luis Fernando Camacho esté dentro de lo que es la oposición como tal, una oposición frontal o abierta, que además creemos es una tercera fuerza parlamentaria, no hay que desmerecer ese punto por si acaso. Aunque en lo parlamentario se mueve con menos Claro, habilidad exactamente. que en los cabildos y en las calles. No, y es más, el terreno de Camacho son los cabildos, las calles, ¿no? Claro, y es más, el actual gobierno tiene que entender lo siguiente. Y eso es algo, un mensaje para los masistas, sin importar, ahora ya se habla de arcistas, choquehuanquistas, evistas, y bueno. Uno, si quieres enfrentar a un enemigo, tienes que hacerlo con un instrumento solidificado. Y es algo que en el MAS no se está viendo hoy día. Cada vez las disputas son más y más fuertes. Segundo, cuando el MAS se unió, logró defenestrar a la comunidad ciudadana y a Luis Fernando Camacho en la elección del defensor del pueblo. Yo voy a reconocer siempre que eso fue una jugada habilidosa del MAS. Mientras algunos estaban de fiesta, en concierto de X cantante, se durmieron. El MAS dijo, bueno, señores, nuestras diferencias las olvidamos, hacemos todo el procedimiento legal y ya está. Y prueba de ello es que no hay ningún parlamentario de oposición que haya impugnado la elección del defensor del pueblo porque no era ilegal. Todo lo que se hizo fue legalmente hablando. Pero ahora resulta que nos encontramos, hablando de las guerras que Hugo hacía muy buena referencia, con que es cierto, o sea, sabíamos que la oposición a la cabeza de Camacho iba a hacer lo que iba a hacer. Creo que no es un secreto, sabíamos que él iba a realizar, no vamos a mentirnos acá. Pero por otra parte, yo veo que la preocupación del presidente ya no solamente es frente a lo que pasa en Santa Cruz o a otra oposición, es lo que está pasando dentro de la casa. Y ese es un problema que hay que decirlo. O sea, cuando el MAS está unificado, ha logrado victoria política, como le digo, con nombre y apellido, elección del defensor del pueblo. Hoy día nos encontramos con que hay muchos problemas. Francamente, crisis, se rompió la cristalería. ¿Cómo estás viendo el MAS, Paul? Algunos dicen ya hay fractura dentro del MAS. Yo voy a decir no. Hay problemas internos. No quiero hablar todavía de un nivel de fractura. No quiero hablar de fractura porque esa es una palabra muy fuerte por si acaso. Pero está en la habilidad del presidente, del vicepresidente y de Morales sentarse. El presidente Arce no creo que comulgue muy bien con el presidente actual de la Cámara de Diputados, que en teoría, no quiero yo afirmar nada para que no venga alguien del MAS y me desautorice, por eso digo, en teoría es Gerardo Mercado. No sé si el presidente Arce está cómodo con Gerardo Mercado, mucho más cuando se ha tenido que pactar con parlamentarios de Comunidad Ciudadana y de Creemos elecciones, esa directiva y comisiones. Y de hecho eso ha permitido hablar de traiciones. No, y Morales obviamente, póngase a pensar, otro punto antes de culminar. El presidente Arce tiene 2 aliados de oposición. En Santa Cruz, Johnny Fernández. En Cochabamba, Manfred.
Les hago recuerdo de que Evo Morales, y Hugo no me deja mentir, los enfrentó a los dos en elecciones presidenciales y a los dos Evo Morales les dio paliza. Y no creo que Morales hubiera querido tener de aliado directo o indirecto a Johnny y a Manfred. ¿Por qué? Porque son de la vieja clase política. Y obviamente son los principales voceros del gobierno en sus regiones. Y eso es algo que a Morales, a Evo Morales, al expresidente, no le gusta para nada. Y ¿saben qué? Políticamente hablando, tiene razón. Yo me alegro de que acá esté Hugo Moldis, porque él sí está dentro del movimiento al socialismo, lo ha caminado hace mucho, conoce a sus líderes, conoce de política, sabe que se gana en la calle, sabe qué es lo que sucede dentro de la estructura política. Hugo, fractura, no fractura, tensiones, rompimos la cristalería. ¿Qué está pasando dentro del movimiento al socialismo? No es una organización política compacta, no la ha sido nunca. Y ahí está su virtud, el ser plural. Cuestión que más o menos se está poniendo hoy en entredicho, porque el MAS, hay que recordar, el expresidente Evo Morales muchas veces dijo, el MAS es para ir a elecciones. Está registrado en la prensa, lo ha dicho cuando era presidente. Ya no es, y entonces le está dando una importancia que en realidad nunca se le debería haber abandonado en cuanto a construcción de una estructura política. Y el debate, creo, adentro, es si se va a hacer un partido clásico o más bien se van a hacer ajustes a la que ha sido su principal virtud, que es ser un paraguas en el que van convergiendo varias posiciones políticas en el marco del antiimperialismo, el anticapitalismo, en fin, no es que todo vale, ¿no? Unos más desde el indianismo, otros más desde el marxismo, en fin. Creo que ahí está un debate, ¿no? Yo con varios compañeros, por ejemplo, tenemos en construcción un colectivo, al igual que Columna Sur, Generación Evo, etcétera, compañeros que están todos en el MAS, pero un colectivo de marxistas, ¿no? Porque no todos son marxistas en el movimiento al socialismo, para, ¿no es cierto?, también hacer conocer nuestra posición. No hay fractura, pero hay el riesgo de esa fractura, es decir, si algo que no se puede hacer es tapar el sol con un dedo. Ahora sí me sorprende, me imagino que lo dice también por razones políticas, porque él es analista, pero al igual que yo, tiene una posición política, ¿no? Por blanco-negro, ¿no? Seguramente en circunstancias no lo hubiera dicho, ¿no? Yo creo que la política tiene mucho de maniobra, en el buen sentido de la palabra, y mucho de pragmatismo, ¿sí? Entonces, la compactación interna, importantísima, pero al mismo tiempo el saber trabajar sobre las contradicciones del adversario o del enemigo, como se quiere entender. Y Evo Morales lo ha hecho en 14 años, y yo no critico eso. Es decir, por ejemplo, unos niveles de articulación, que algunos incluso le han denominado pactismo, con sectores de la agroindustria, ¿sí? Y no separemos la política de la economía, eso lo hacen los que piensan liberal, con una concepción liberal. Yo soy marxista y pienso en una integralidad, la totalidad, ¿no? Y me parece bien. Hoy, digamos, en cambio vemos a Luis Arce hablando más bien más reacio de los perfiles políticos también, ¿no? Generar acuerdos, ¿no? En ese sentido, o sea, es más duro, digamos. En ese sentido, mucho más duro, ¿sí? Ahora, cada quien hace lo que tiene que hacer en el momento concreto, ¿no es cierto? Estamos saliendo de un golpe de Estado y hay un sector empresarial que se benefició durante 14 años, como nunca, pero que igual financió la caída de Evo Morales. Y tengo la percepción de que Luis Arce lee eso y por lo tanto tiene resquemores, susceptibilidades para acercarse a este sector. Pero ¿por qué estoy diciendo? Lo que explicaría también los cambios en las Fuerzas Armadas, policía. Claro que sí. ¿Es más desconfiado? ¿Es un líder político más sí, desconfiado? Yo creo que sí. Si hay algo que caracterizaba a Evo Morales, el de tener demasiado amor
cariño por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Los militares supieron también... Confió. Sí, Confió. sí, como Pinochet confió en, Allende en Pinochet, aquella esa parte de la historia, y resulta que fueron ellos los que finalmente consumaron el golpe. Confió y se equivocó, Hugo. Pero por supuesto que sí. Si una agenda pendiente que tenemos desde una perspectiva revolucionaria, más allá del método, es cambiar lo que Lenin llamaba el aparato de Estado. Y aparato de Estado es Fuerzas Armadas, Policía, Judicatura, ¿sí? Y burocracia. Burocracia se ha cambiado algo, aunque muchos nuevos han entrado a la burocracia, han terminado contaminados por lo viejo, ¿no? Por el viejo Estado. Pero Fuerzas Armadas, Policía y Judicatura no. Y tiene que haber cambios estructurales. Hemos hablado de esto varias veces, Claudia, y yo sigo manteniendo que mientras eso no suceda, la posibilidad de democracias secuestradas o, en el mejor de los casos, amenazadas está ahí. Steven Levitsky, que seguramente tú lo has leído más que yo, ¿no? Liberal norteamericano, advierte sobre el peligro del regreso bajo formas distintas nuevamente de los militares. Entonces yo veía a un Evo muy confiado, ¿no? Creo que creyó en la buena fe de muchos militares, entre ellos Calimán, ¿ya? Que finalmente hicieron lo que hicieron, ¿no? Y veo más bien a un presidente Luis Arce más cauto, no diré desconfiado, pero mucho más cauteloso. Pero en las últimas horas tenemos a un Evo Morales que también le reclama a su compañero del MAS, le dice hay que poner una fecha para el censo, hay que evitar todo esto, casi espero que no te ofenda como parte del MAS, pero casi como un DT corriendo allá afuera que dice el censo, sí, no, porque está afuera y no puede jugar adentro, y adentro está Arce con un complejo también. Quisiera que me digas, Hugo, qué tan grave es Paul. Se jugó aquí sobre la gravedad, no llegó hasta la fractura, pero se jugó en su interpretación sobre la gravedad. ¿Qué grado de descomposición, de tensión, de crisis hay dentro del MAS? No, y seguramente me van a criticar propios y extraños, pero creo que no se puede tapar el sol con el dedo a estas alturas. Yo creo que el riesgo es muy grande, ¿no? ¿El riesgo de qué? De una fractura. Ahora, a la vez, pienso que la experiencia y la madurez política van a rápidamente llevar a Evo, a Lucho Arce y a David Choquehuanca, pero sobre todo a los dos primeros, a encontrar un mecanismo de resolver estas tensiones y contradicciones, ¿sí? Tener tensiones y contradicciones no es malo, lo malo es no resolverlos, ¿no? Ese es tu deseo de militante, no, pero como analista, ¿tú crees que eso pueda darse? Creo que sí, yo creo que en el MAS o en el campo popular, en los movimientos sociales, intuitivamente en algunos casos y en otros racionalmente, saben que no se le puede dar un espacio a la reconstitución de la derecha, una derecha que por lo demás políticamente no existe. Y si va a existir, va a ser por los errores de el MAS y de los movimientos sociales. Entonces, racionalmente pienso que eso es lo que va a ocurrir, es lo que debería ocurrir. No estoy de acuerdo en dos lecturas que tiene el presidente Evo, últimas. Una de que no hay que magnificar, nadie tira un paro indefinido, como en el pasado la huelga general, sin un cálculo político, nadie. Ahora, si le sale la jugada o no le sale es otra cosa. El señor Camacho está yendo a subir la parada cada vez más. Lo que tiene en contra es que no se le han sumado gente en el resto del país. Unos, porque hay gente que no quiere, ¿no? Porque quiere resolver el tema económico y sabe que un cambio político abrupto puede ser demasiado complicado para sus intereses. Y otros porque, juegan pues a la democracia por más que no estén de acuerdo con Luis Arce, ¿sí? Que quieren una resolución democrática, y eso es el año 2025, o es intentar el referéndum revocatorio, lo cual no es posible, ¿no? Que no va a ser posible. Entonces,
Además, no te olvides, Hugo, que detrás Entonces, yo de creo esta que- batalla y del decía- censo está el padrón y detrás están las elecciones Van a- 2025. Sí, van a Eso venir estás consciente. otras batallas que se van a tener que encarar. Por lo tanto, decir que no hay riesgo de golpe me parece que es no leer bien. Y lo he dicho en Twitter, ¿sí? No es leer bien. Solo que la modalidad del golpe... No hay también una, perdón, Hugo, que Sí. te corte, pero no hay también una actitud hasta victimista desde el punto de vista político de que llega algo y uno dice golpe, otra vez quieren golpear, Yo quieren creo que golpear, y Nietzsche ahí es de pronto- importante, ¿no? Ni víctimas ni victimarios, ¿no? No, yo soy relativamente frío en esas cosas. El año 2019 yo saqué en Twitter, como 48 horas antes, en Twitter más bien un video, me llamaron ahí, entre ellos el exministro Romero, pero hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué has dicho eso? Etcétera, ¿no? Y evidentemente se produjo el golpe, ¿no? ¿Cuál es la modalidad? Yo coincido ahí con Richter, o tal vez él coincida conmigo, no sé, ¿no? Es por la vía del acortamiento de mandato, ¿no? Es decir, generar un nivel de crisis política tal en la que se quiera forzar la renuncia del presidente Arce, con lo cual David Choquehuanca no tendría otra alternativa que convocar en el plazo de 90 días a elecciones. Entonces, la amenaza hay, el riesgo está ahí, por supuesto que sí. No creo que sea una simple simplicidad o magnificar lo que está sucediendo. Lo segundo, la definición del censo. Ya definió, pues. Y a pesar de haber definido de manera democrática, con el apoyo mayoritario en el Consejo Nacional de Autonomía, ¿no? Se puso al frente el señor Camacho y Santa Cruz, de lo cuales analistas como Paul no dijeron nada, ¿sí? Con los cuales los principios democráticos de lo que tanto se habla, ¿no? Porque yo por lo menos sería consecuente si fuera un demócrata liberal con una institución, porque una de las cosas que reclaman los demócratas liberales, Paul, ¿no? Es que no hay institucionalidad. Bueno, una institución con representación de todos los departamentos le dijo no al señor Camacho, que además de eso no fue, ni siquiera mandó a su, ¿no? Entonces, ¿dónde se quiere dirimir? Como ocurre normalmente en Bolivia, fuera de la institucionalidad, y usted tiene razón, Claudia. Camacho es más referente en la calle, es un peleador callejero, ¿no? A quien la gente lo apoya para pelear en la calle, aunque no lo apoyan para cuando tiene que ir a elecciones. Quedó demostrado el 2020. Ha dejado muchas cosas sobre la mesa, Hugo. Paul. Sí, exactamente. Hay que tomar en cuenta que cuando se gobierna, voy a tomar las palabras de Hugo, un presidente necesita confiar en alguien. Y hay dos tipos de personas con los que confiar, los aliados o los amigos. En política hay una frase, si no tienes amigos, búscate aliados. Morales tenía buen equipo de ministros, muy buen equipo de ministros. Tenías a un David Choquehuanca, tenías obviamente al actual presidente. Bueno, tuvo distintos tiempos, Sí, ¿no? sí, sí, Son claro, 14 años. pero tenían buenos operadores políticos también. Hugo decía algo que es cierto, no lo voy a discutir. Se necesita gobierno, economía y política, no voy a discutirlo. Juan Ramón Quintana, Romero, Raimi Ferreira, tenía excelentes personas que no solamente era el típico ministro que se sentaba, te firmaba papel, memorándum, informes, visto bueno, no. Estaban en calle y producían resultados. Porque la habilidad de un presidente cuando hay un conflicto no solamente es solucionarlo cuando es tarde. No, es ver cuál es la raíz del conflicto y tratar de solucionarlo antes que ocurra. Morales, Evo, jamás hubiera permitido que, bueno, en esa época los discursos eran 22 de enero, hago la aclaración, que el 22 de enero exista un paro o movilizaciones en su contra. No, directamente era la jornada que el presidente rinde constitucionalmente informe al pueblo. Eso es algo que hay que decirlo, que Morales tenía una gran habilidad. Ahora, frente a la ausencia de una oposición política, ahora aclaración de oposición política, un Camacho que querramos o no, ya lo dijo Hugo y lo voy a repetir yo, tiene una fuerza en las calles en Santa Cruz, aunque a nivel nacional tiene debilidades, un mes absolutamente desaparecido del mapa. Creo que dio un mensajito en Twitter. Y tiene presencia en el legislativo. Claro, hay que ver si la usa o prefiere las calles. Exactamente, Creo que Mesa no tiene fuerza en la calle, hay que decirlo, no la tiene. Bueno, creo que apareció hace un par de horas Mesa dando algo de mensaje al país y criticando al gobierno, para variar. Pero hay un espacio de la oposición de ¿quién lo ocupa? ¿Quién es un referente de oposición? ¿Es una idea o es una persona?
Y hay que ser realistas, que para muchos arcistas y choquehuanquistas, y para muchos analistas también, Morales está ocupando ese espacio no a propósito. Si alguien te cede un lugar y nadie lo va a usar y te puedes sentar, te sientas en el lugar. Esto es como el minibús, perdón, la comparación. Nadie se sienta en el lugar, o en el micro nadie se sienta, bueno, voy y me siento, ¿cuál es el problema? Entonces, y esto de acá conlleva un peligro, obviamente, para el actual presidente. Repito lo que decía hace rato, las luchas externas uno ya está preparado, las luchas internas es más complicado. ¿Por qué? Porque obviamente uno se toma en cuenta que hay esos aspectos, que la lucha interna siempre va a ser la peor de todas las luchas. Obviamente yo voy a aunar lo siguiente, uno como boliviano quiere que el país avance y progrese. Uno como boliviano no quiere el escenario que Hugo plantea, de tener que estar yendo cada año a elecciones. Al año tenemos elecciones judiciales, otra vez tenemos que ir a las urnas, otra vez hay que ir, pero por otro tipo. Pero sus temores tienen cierto sostén para tu mirada. Lo que pasa es lo siguiente, a partir de hoy día hay el famoso periodo de 6 meses, concuerdo con Hugo. ¿Viable un revocatorio? No, pero está en el procedimiento, está en la Constitución. No vamos a perdernos. Está ahí, ya es un mecanismo que está en la Constitución. Y eso va a ser usado por todo el mundo para, obviamente, decir, bueno, presidente, revocatorio, solicitud de firmas contra revocatorio. No hablemos de alcaldes y gobernadores porque este no es el escenario. Ya va a usarse ahí como una medida de presión hasta de sectores masistas para tratar de pedir algo al presidente. ¿Por qué? Porque si Santa Cruz y algunos lugares consiguen el censo, así sea el 31 de diciembre del 2023, muchos sectores que son parte del Pacto Unidad y del movimiento al socialismo van a decir, si ellos les dan, a nosotros también. O nos dan esto, o revocatorio presidente. Otro sector en otra parte del país, o nos dan esto y revocatorio. Y esto es una espiral que ambos sectores van a usarlo y la verdad es que el presidente detecte los conflictos a tiempo y trate de darles soluciones. Y que el presidente no se muestre como aislado, que es lo que está haciendo Morales. ¿Qué hubiera hecho en su lugar? Se hubiera ido a Santa Cruz y se hubiera reunido con todos los sectores en Santa Cruz, área urbana, rural, para tratar de defenestrar estos conflictos. Y lo hacía, ¿sí o no? Morales lo hacía, porque Morales tenía una habilidad política para solucionar los conflictos en la calle. Y eso lo mantuvo 14 años en el poder, Claudia y amigos. ¿Le gusta más Morales? ¿Te gusta más Morales? Lo que pasa es lo siguiente. Como político no voy a negar lo que era Morales, hay que ser realistas. Porque antes de estar 14 años en oficialismo, Morales pasó entre 14 a 20 años en oposición, aprendiendo lo que era ser opositor a diversos gobiernos. Y ya cuando uno ingresa a la administración pública, ahí está. Y Morales tuvo una habilidad desde el primer día. Ingresar, no desprenderse de los sectores sociales y tener operadores políticos. Sí, yo sé que el ministro tiene que dedicarse a hacer gestión, pero esos ministros hacían gestión y un trabajo político envidiable, debo decir. Has resaltado algunas virtudes políticas, pero no te olvides que forzaron también la renuncia de Morales. Entonces, fuerte, pero no tanto. No, es decir, frente a estos mismos actores de oposición, lograron sacarlo del poder, ¿no? Hugo no me deja mentir en lo que voy a decir a esa pregunta. Cuando Morales, después del 21F de ese referéndum, logra la habilitación vía Tribunal Constitucional, ningún exministro decía, no se postule presidente, no lo haga, no. Cuando ya Morales deja el cargo, recién aparece Héctor Arce Saconeta y un montón de exministros, viceministros. Yo le dije que no lo hiciera, fue un error que lo hiciera. ¿Por qué no lo dijeron en su momento y nos ahorrábamos muchos problemas? Me han mostrado el cartelito de corte, pero le voy a dar derecho a una conclusión corta a Hugo Moldis. Yo creo que el presidente Arce va a enfrentar el 2023 muchos problemas. Va a ver los efectos de la economía mundial, la recesión de la economía mundial va a llegar. Y creo que haríamos bien los bolivianos y las bolivianas en cuidar lo que tenemos. Estabilidad económica en un contexto mundial difícil, inflación más baja en un contexto mundial difícil y saber plantear los términos de la lucha política, es decir, no pensar solo en la derrota del gobierno, sino más bien pensar en la estabilidad del país. Y en el caso del desafío del presidente Arce, creo que sí. Creo que no tiene que imitar el estilo del presidente Evo Morales, porque no hay nunca dos, ¿no ves? Evo 2,
no hay Fidel II, no hay Chávez II, no. Cada quien tiene su impronta. Pero sí cambiar un poco el estilo político y tener mayor capacidad de operación política. Eso es verdad, es decir, se nota, claro, no tiene el acumulado de Evo en las calles, en las urnas, etcétera, ¿no? Pienso que en 2 años ha aprendido, sin embargo, mucho. Ya no es el ministro de Economía que se lo veía al principio de la gestión, pero creo que tiene que afinar la operación política para anticiparse a los problemas. Yo añadiría además que Luis Arce ha estado al lado de Evo Morales en el inicio de los inicios del 2005, en la campaña, ha sido su ministro de Economía mientras la salud se lo ha permitido, así que no llega con ningún paracaídas, no habrá estado en la silla de Evo, pero estuvo a su lado y lo estuvo mirando, y creo que eso también tiene que entrar en el análisis y en lo que esperamos de un actor político. Gracias, Paul Coca, gracias, Hugo Moldis, por acompañarme.